¿Qué tal amigos? Muy buen día. En esta oportunidad nosotros vamos a desarrollar una aplicación que nos permite autenticarnos o loguearnos con nuestra cuenta de Twitter o nuestra cuenta de Gmail. Para ello, asociado a esta clase tenemos una plantilla, el cual la descargan por favor. Yo ya la tengo descargada en esta ruta. El nombre de la plantilla es autenticación. Ya hay un código implementado para nosotros poder ir revisando y ver cómo es que a través de ciertos bloques de código nos podemos autenticar con Twitter o Gmail. Bien, descomprimimos el archivo y lo abrimos con nuestra herramienta de desarrollo, en mi caso Sublime. Bien, ya tengo abierto el IDE y ya tengo el código. Lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. La clase anterior de registro de la aplicación en Gmail y en Twitter nosotros agregamos estos valores en la aplicación. Si nosotros nos vamos a la consola, vamos a revisar la consola de Twitter. Aquí nosotros registramos esta aplicación, Login Node JS. Y aquí tenemos los dos parámetros, Consumer Key y Consumer Secret o API Secret. Nosotros esos valores los registramos aquí. De la misma forma lo registramos para Gmail. En la consola de Gmail, aquí en el lado derecho, en la parte superior, ahí tengo los proyectos. El proyecto que nosotros creamos en la clase de registro de Gmail fue Login Gmail Node JavaScript. Si nosotros ingresamos y vemos las credenciales de este proyecto, nosotros vamos a ver que aquí tenemos el ID de cliente, empieza con 4542 y aquí 4542. El client secret de JHN igual. Entonces, primero lo que hay que hacer es registrar los nombres de las aplicaciones en la consola de Twitter, aquí, y en la consola de Gmail. Luego, en nuestra aplicación, como hicimos en las clases anteriores, debemos copiarlo. Para eso tenemos un archivo JavaScript donde colocamos dichos valores. Bien, ahora vamos nosotros a abrir un terminal de Windows y vamos a hacer lo siguiente. Primero, recuerden que siempre debemos habilitar Mongo Database para decirle dónde nosotros vamos a trabajar o dónde se va a guardar nuestra base de datos. Bien, aquí estoy levantando el servidor de Mongo Database. Bien, si ustedes ya descargaron la plantilla autenticación y ya cargaron en su IDE o en su herramienta de desarrollo, se van ahora hasta la carpeta autenticación. Para ello abren otro terminal y vamos a hacer lo siguiente. Si ustedes aún no tuvieran instalado los módulos o las librerías asociadas al package.json, debemos colocar npm install. En este caso la plantilla ya tiene los módulos, pero de todas maneras sería bueno volver a ejecutar el comando. Ahora, ¿cómo levantamos ya la aplicación? Node server.javascript. Me dice que el servidor ya está iniciado. Me voy al navegador. Localhost 8080. Bien, esta es la aplicación que nos va a permitir hacer nuestras pruebas en función a la plantilla que ustedes han descargado. Aquí ya el código ya está avanzado. Prácticamente ya tenemos todo. Solamente vamos a revisar qué es lo que hemos hecho. Bien, para ello vamos a probar la aplicación. Qué mejor que haciendo un seguimiento a la aplicación. Bien, doy clic aquí en el link Twitter. Si yo me voy a Twitter, me sale el siguiente mensaje. Voy a abrir otra pestaña. Nuevamente voy a abrir Twitter. Y fíjense, me está volviendo a solicitar autoriza login Node JavaScript. Este es el nombre de la aplicación que nosotros registramos en la consola de Twitter. Lo que hicimos en las clases anteriores. Ahora, para que siempre no nos pida este mensaje, lo que debemos hacer es en la misma consola de Twitter, nos vamos a la pestaña permisos, recuerden, nos vamos a la pestaña permisos y aquí vamos a marcar lectura y escritura. Y le damos actualizar setting. Recuerden, hay que hacer este paso en permisos para que
siempre que nos loguemos con Twitter no nos presente esta información. Fíjense, ahora vamos nuevamente, localhost 8080, Twitter, le doy clic en el botón de Twitter, me dice le estamos redirigiendo y ya me retorna la información de mi cuenta. Bien, vamos a probar Gmail. Vamos a cerrar estas pestañas anteriores. Recuerden que hemos hecho un pequeño cambio aquí. Hemos marcado en la consola de Twitter lectura y escritura. Bien, estamos aquí en Gmail. Me aparecen todas las cuentas de correo que yo pueda tener. Escojo una de ellas y fíjense, aquí me sale un mensaje de error. ¿Por qué es este error? Volvemos a la aplicación. Aquí nosotros, la clase anterior comentábamos que callback URL lo que va a permitir es devolver la información de Gmail a esta página, de tal manera que podamos mostrarla en nuestra aplicación. Por lo tanto, tenemos que hacer lo siguiente. Aquí en la consola de Google nos vamos hasta aquí donde dice URLs de direccionamiento autorizado. Estoy pegando la URL de mi aplicación. Esta URL, ustedes la copian, tienen que hacer lo mismo. La copié aquí y ya está agregada. Le damos guardar. Y ahorita vamos a probar nuevamente. Voy a abrir nuevamente una pestaña. Le doy aquí localhost. Me voy a Gmail. Me logueo con Google. Escojo una de las cuentas que pueda tener. Nuevamente me está saliendo el error. A ver, vamos a abrir una ventana nueva. Y vamos a probar. Le doy clic en Google+. Selecciono una de mis cuentas. Y ya me retorna. A ver. Es un tema de las sesiones, pero simplemente con abrir una nueva ventana ya se actualiza. Gmail. Y escojo Google+, una de mis cuentas. Y listo, ya me retorna la información de mi cuenta. Entonces lo que hemos hecho es lo siguiente. A nivel de Gmail hemos agregado esta URL que es donde retorna la información de la cuenta de Gmail. Esto lo hicimos aquí en la consola de Gmail y en Twitter cambiamos a lectura y escritura. Bien amigos, como ven ya tenemos nuestra aplicación y podemos autenticarnos de las dos formas, por Twitter y por Gmail. Ven, me devuelve ya la información de mi cuenta. Bien, ahora nos vamos al código para explicarles rápidamente. Esto van a ver que es bastante sencillo, no es nada complicado. Esta es nuestra aplicación, esta es la plantilla que ustedes tienen. Y simplemente hacemos lo siguiente. Primeramente, empezamos por el package. El package son todas las librerías que nosotros necesitamos para poder implementar nuestra aplicación. En este caso, el Passport es lo más importante. Son las librerías para poder autenticarnos, ya sea con alguna red social como la que se muestran aquí, Facebook, Twitter, etc. ¿Qué más? El routers.javascript. Esto lo que nos permite es, a nivel de Express, enrutar o direccionar con ciertas páginas o con ciertos métodos o librerías de algún módulo. Por ejemplo, aquí cuando nosotros en la URL tengamos /Twitter, lo que nos va a hacer es nos va a enviar a esta página HTML, login Twitter. Y aquí tenemos, esta es la página para nosotros poder presionar el botón e ingresar a nuestra cuenta de Twitter y que Twitter nos devuelva la información. Entonces aquí enrutamos todas las direcciones o URLs a ciertas acciones. En este caso las acciones son enviar a otras páginas. Aquí hay un concepto o una forma de trabajo también adicional que hemos agregado, que es los .ejs. ¿Qué cosas son los ejs? También son templates similar a HTML, con la característica adicional que nos permite hacer ciertas acciones adicionales, como por ejemplo, acá lo que estamos haciendo es, estamos enviándole un objeto del tipo user a esta variable, ¿no? Que viene en el request, en el objeto request. Esto es lo que nos retorna Twitter, por ejemplo. Twitter nos va a retornar un objeto request con toda la información del usuario. Nosotros lo pasamos aquí y esto nosotros lo vamos a usar ¿en dónde? En esta página, Profile Twitter, que está aquí, Profile Twitter. Y fíjense, simplemente es HTML, sino que aquí es otra extensión, EJS, que significa que se va a usar un template propio de Express o vinculado a Express.
¿Y cuál es la característica adicional? Que estos templates EJS, por ejemplo aquí en Gmail, lo que nos permite es agregar ciertos códigos JavaScript a nuestro HTML. Por ejemplo aquí, ¿no? Lo que estamos preguntando es si ya nos devolvió la información Google, si eso es verdadero, si ya tenemos el token, entonces muestra la información de la cuenta del correo, ¿no? Entonces eso es lo que nos permite hacer uso de templates EJS, y eso lo definimos en el server también. Aquí hay una línea para nosotros poder decir utiliza digamos el motor EJS, que es prácticamente HTML con código JavaScript, solo eso, y el resto ya nosotros lo manejamos. Aquí ya saben que este es el servidor no de JavaScript. Aquí habilitamos las librerías que vamos a necesitar cargar para la aplicación. Básicamente lo que estamos haciendo aquí es cargar el Express para mantener la sesión. Cuando hablamos de sesión significa mantener la información en todas las páginas o en toda nuestra aplicación en el navegador, ¿no? Aquí cargamos el Passport. Aquí llamamos a la librería, es una librería de terceros. Inicializamos, acá generamos sesión, acá también. Acá necesitamos colocarle un texto o una palabra de tal manera que este texto nos va a permitir guardar la información de todas nuestras variables de nuestra aplicación en sesión. Y esto ya nosotros ya lo hemos trabajado o ya lo hemos comentado también en clases anteriores. Y bien, lo que sí habría que comentar un poco aquí es en el routers.javascript, que es el enrutamiento de Express. Y aquí es donde ya nosotros llamamos a métodos de Passport. Recuerden que Passport es una librería de terceros, y aquí simplemente nosotros hacemos uso de las funciones que Passport nos permite implementar, o mejor dicho, nos permite utilizar en nuestra aplicación. Acá tenemos funciones para Twitter, tenemos para Google, y aquí yo les he dejado un archivo TXT donde ustedes también pueden hacer uso para poder implementar para Facebook, que son los medios sociales más utilizados. Entonces esta librería y esta funcionalidad ya nos otorga la librería Passport. Acá nosotros solamente tenemos que copiar el bloque de código y pegarlo en nuestra aplicación. Entonces aquí tenemos la navegación del enrutamiento en Express. De acuerdo a las URLs que se coloquen en la aplicación, se realizará alguna acción. En algunos casos llamar a una página HTML y en algunos otros casos a una página profile Twitter. Bien, esto lo pueden revisar con calma ustedes, amigos. Aquí también recuerden que en la aplicación hemos nosotros agregado Angular JavaScript. Aquí están las librerías de Angular. Aquí tenemos el index. Aquí tenemos, estas son las páginas, el login Gmail. Volvemos al navegador, es esto de aquí. El login Twitter es esto de aquí. Y ahí nosotros hemos agregado. Recuerden que para manejar Angular debemos agregar este atributo. Este es el nombre del módulo principal y aquí está el controlador, y esto lo definimos aquí. Este es el controlador. Esto también lo hemos explicado en algunas clases anteriores, pueden revisarlo, pero básicamente el flujo es bastante sencillo. Acá tenemos un archivo JavaScript de Angular para definir las rutas. Acá le puse un ejemplo comentado para que puedan guiarse. Aquí nosotros definimos el módulo principal de Angular, esa autenticación que se define en cada archivo HTML. Este de aquí es lo que nosotros colocamos aquí. Esto es para el enrutamiento, es decir, para cuando colocamos una dirección o una URL, Angular sabría a dónde direccionarnos, ¿no? Qué página volver a cargar o cargar. Y este es el controlador donde aquí colocamos procesos, llamadas digamos a enrutamientos de Express, alguna lógica. Entonces esta parte de aquí corresponde a Angular. Entonces repito rápidamente, como les digo, no es nada complicado. Tenemos nuestro routers.javascript, que es para enrutar a ciertas páginas o para poder hacer uso de alguna librería, como por ejemplo aquí hacemos uso de Passport para autenticar, y a su vez esto llama a otras rutas, profile Twitter, que es de aquí, y que lo que va a hacer es cargar esta página de JS. JS es HTML más JavaScript. Ya, esos son templates que debemos definirlos aquí en el server, ¿no? Que eso está aquí definido en esta línea. Entonces en los profiles es donde se retorna la información que viene tanto de Twitter como de Gmail.
Y en el login HTML y Twitter es donde nosotros mostramos estas páginas para que el usuario pueda seleccionar el botón y pueda loguearse. Lo otro son librerías que hemos agregado. Esta es la parte de Angular. Y este es el Passport, es la librería propia de este módulo, que nosotros simplemente copiamos el bloque de código que nos proporciona Passport y con eso ya nosotros podemos autenticar. Hay para distintos medios sociales, ¿no? Habría que ingresar a la página de Passport y poder navegar y ver cuáles son las funciones JavaScript que nos permiten autenticarnos. Bien, amigos, como ven, yo les pido que ustedes practiquen, prueben, cualquier duda me la hacen llegar. Muchas gracias.